acerca de algunas festividades o algunas ceremonias que ustedes como tribu realicen. Pues fíjese que sí, se venían haciendo unas a nivel de Fetrixi. Es decir, la creación de la misma Fetrixi. Algunos días que lo ríen a nosotros como pueblos indígenas, lo hacíamos en comunadas todas las tribus. Pero de poco acá, ¿verdad? Que la Fetrixi ha caído en esta dificultad, entonces ya no se hace. Entonces ahorita queremos implementar, ver cómo hacemos por lo menos el 20 de junio, que es el Día del Indio Lempira, a ver cómo vamos retomando esas cosas para que estas tradiciones no se vayan perdiendo. Y también cómo los aprovechamos nosotros como dirigentes, ¿verdad? Ir como empapando también, ¿verdad? Nuestros hijos, ¿verdad? De todo lo que nosotros hacíamos, ¿verdad? En los tiempos atrás. Y sobre el sustento económico, me gustaría saber de dónde ustedes económicamente se sustentan o cuál es la principal actividad económica de la cual ustedes, no sé si se dedican a la agricultura, café. Sí, bueno, cuando comenzábamos nosotros, pues éramos así, ¿verdad? No sé, puro milagro de Dios existíamos nosotros, ¿verdad? Porque nuestros antepasados, ellos se dedicaron más a cuidar lo que es la casa común, es decir, el medio ambiente, todo eso. Está muy bello. Pero cuando ya se dan estas cosas, ¿verdad? La agricultura, que es lo que nosotros ahora vivimos, ¿verdad? El frijol, el maíz, el café, muy poco, ¿verdad? Pero sí, algunos sí implementamos eso. Y yo creo que esa es la parte más fuerte, ¿verdad? De lo necesario que a veces tenemos para ir pasando, ¿verdad? Porque sinceramente como tribu pues también ahorita lo que estamos viendo es cómo los organizamos, ¿verdad? Para también poder cultivar nuestros propios alimentos dentro del territorio. Otro dato curioso que pude ver es que muchas familias tienen numerosos hijos, ¿verdad? No sé si es el caso suyo. Pues el caso mío no, ¿verdad? Pero sí, en las familias que hay dentro de la tribu, pues es que ese era el detalle. Ese era como el trabajo, ¿verdad? Estaba más pendiente de la doña, ¿verdad? Nuestros indígenas, ¿verdad? Que de poder solucionar algunas dificultades que se dan dentro de la tribu. Sí, porque estaba viendo que habían familias de 6 hijos, 8 hijos. Ayer conocí a una señora que me decía que ella tiene 22 nietos ya. Entonces se mira que son bastante numerosos. Sí, es que se daba antes. Por ejemplo, mi mamá tuvo 14 hijos. 14 hijos. 14. Afuera de mi papá, pues tuvo más porque como ellos, ¿verdad? El padre uno siempre busca por allá, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros éramos como unos 17 hijos. Pero de esos actual, pues ahorita vemos 10, ¿verdad? La familia. Pues ya nosotros ya no los criamos, como dicen, en ese ambiente, ¿verdad? Porque yo he sido una de las personas que yo digo, pensamos o analizamos, ¿verdad? La situación que estamos viviendo. Entonces también eso ha traído a reducir, ¿verdad? Lo que son las familias dentro de la tribu. Una porque la situación actual que estamos viviendo es difícil, ¿verdad? Entonces vemos como y se capacita a la gente también, ¿verdad? Porque han venido muchas organizaciones a capacitar esto, ¿verdad? Para que también una familia no sea tan numerosa, ¿verdad? Por las capacidades que nosotros tenemos económicamente. ¿Y los ancianos qué papel juegan en la tribu? Porque así como están la numerosa cantidad de niños, también están los ancianos, pero no sé si tienen un papel específico. Mire, algunos ancianos ya en el tiempo actual que estamos, pues igual algunos más bien están abandonados, ¿verdad? Porque las familias son lo que tiende, ¿verdad? A abandonar sus ancianos. No sabiendo, ¿verdad?, que son la parte fundamental de la organización. Es la gente que nosotros, yo de mi parte, pues he tenido un poco de conocimiento porque me he acercado a ellos, les he preguntado que cómo ha sido lo que es la trayectoria de la tribu, entonces porque es muy antigua. Entonces de eso nosotros hemos venido sacando conclusiones y hemos visto, ¿verdad?, la enorme dificultad que hay, ¿verdad?, dentro de la tribu. Pero también, ¿verdad?, como le he dicho, ¿verdad?, no es que nosotros los vamos a desanimar, sino que estamos descubriendo la problemática que tenemos
pero también queremos ir combatiendo esto, ¿verdad? A ver cómo hacemos nosotros que nuestros derechos se respeten. Y con la globalización y el tiempo actual, sabemos que muchas costumbres, muchos conocimientos se han ido perdiendo, muchas tradiciones se han ido perdiendo, pero también ustedes tienen que aprender a adaptarse a las épocas actuales, ¿verdad? Y no sé si ustedes en algún momento han pensado en desconstruir ciertos conocimientos, por ejemplo, el tema del machismo, no sé si se sigue dando en la tribu, o cómo ustedes ven desde ese punto de vista si la mujer es la que se encarga siempre en el hogar y el hombre al trabajo, o es algo que ustedes han querido ir cambiando con el paso del tiempo. Sí, hemos estado como cambiando todo ese sistema, ¿verdad? Que nos ha estado dando mucha guerra. O sea, por ejemplo, queremos que la mujer asuma, ¿verdad?, ese liderazgo también en lo que es la parte organizativa. Porque en el periodo pasado pues estuvo una presidenta mujer que en la tribu yo creo que no se había dado. Entonces queremos eso, cómo se vaya implementando, ¿verdad? Lo que es eso, ¿verdad? De que ya en nuestras organizaciones no haya ese machismo y el conocimiento que nosotros hemos descubierto, porque hoy Tribu Mina Honda, si alguien quiere pasarse por la bondad de nosotros, tiene que pensarla 2 veces, porque estamos ya capacitados, ¿verdad?, para poder defender nuestro derecho. Basado en ley, no es peleando, no es, como dicen, insultándolo, sino que basado en ley. O sea, reclamar su derecho es eso, basarse en los convenios que hay, en los mismos reglamentos que hay, para poder que esta organización pueda salir adelante. Excelente, y es bien interesante esa parte, ¿verdad? Cómo ustedes han ido aprendiendo, involucrándose en estos procesos de desarrollo que sin duda alguna pues les va a servir a ustedes, no solo como tribu, sino también como mejores personas y mejores ciudadanos. No sé a ustedes si les gustaría dar algún mensaje a demás grupos étnicos sobre la lucha y la defensa del territorio, o del papel que ustedes tienen aquí como tribu Tolupán. ¿Cómo miran a futuro diferentes grupos étnicos y diferentes relaciones que existen entre tribus? Pues mi mensaje sería que nosotros como pueblos, como Tolupán, el mensaje es que hemos andado en muchas giras nosotros y hemos visto, ¿verdad?, el descontrol que ha habido en los territorios. Y no es causante alguna gente, sino que nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos hacemos la división dentro de los pueblos. Por eso, ¿verdad? Porque no le damos el verdadero sentido de organización, no le damos el verdadero sentido del pueblo, qué es lo que se indica pueblo y qué es lo que se indica organización y qué es lo que debemos de cuidar nosotros como indígenas. Entonces, muchos dirigentes que han pasado, ¿verdad?, por las organizaciones, han echado, como dicen, a perder el trabajo del sentido de que nació la organización. Entonces, mi mensaje es que nosotros como indígenas, como pueblos, ¿verdad?, comencemos a organizarlo de la mejor manera. Y organizadamente y con ese entendimiento, sabiduría, ¿verdad?, que Dios nos da para poder ir cambiando esta forma que nos está molestando a nosotros como pueblo. Yo creo que hay muchas leyes que nosotros los podemos acuerpar para poder exigir, ¿verdad?, nuestros derechos. Y el líder o el dirigente, ¿verdad?, no es aquel que ve el problema y se echa para atrás. El dirigente que verdaderamente quiere el bienestar para su organización, para su tribu, para su pueblo, es aquel que ve el problema y se levanta y dice, voy a intentar, ¿verdad?, hacer que las cosas cambien. Pero ¿cómo vamos a encontrar eso? Es cambiando de actitud. Es que ver qué puedo hacer por la demás gente. No hay que verse en sí uno como dirigente o cuáles son los logros que voy a tener yo para mi familia o para mí mismo. No, es ver cómo trabajamos nosotros para nuestra organización, para nuestros pueblos. Y yo creo que sí tenemos la oportunidad de levantarlos. Porque hay muchas organizaciones que lo capacitan a uno para poder ir solucionando, ¿verdad?, toda esta clase de dificultades que nosotros hemos tenido desde muy allá, pero que estamos al tiempo de poder levantarlos y sacar estos pueblos adelante.
hablo como pueblo, ¿verdad? Porque no me considero eso, ¿verdad? Que está pasando en todos los pueblos a nivel del país, que los han tenido, ¿verdad?, divididos, pero nosotros ya no queremos eso. Se está haciendo una lucha para que nosotros los unamos, no solo como pueblo tulupán, sino que como tribu, como las demás etnias, ¿verdad?, que están en el país, para poder ir solucionando toda esta clase de dificultades que nosotros tenemos como pueblo. El contenido de este podcast es exclusivamente personal y no refleja las opiniones de ninguna organización a la que el presentador o los invitados estén afiliados. Guan.